La palabra de Dios dice la segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, un versículo que hemos también escuchado. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice, amados en el Señor Jesús, que la Escritura es inspirada divinamente y que es útil, dice las Sagradas Escrituras, para enseñar, para redarguir, para instituir en justicia, y dice, con el propósito de que los hijos de Dios seamos enteramente preparados en algunas cosas, porque algunas cosas se le olvidaron al creador del universo, se le olvidaron en darnos instrucción aquí, solamente en algunas cosas. Enteramente preparados en toda buena obra. Amén. Significa entonces que si alguien te pregunta cuál es el propósito de las Escrituras, tú puedes decir, en primer lugar, que yo llegue a comprender que Jesús de Nazaret es el Cristo, que Él murió por mis pecados, que a través de la fe en su nombre tendré yo vida eterna. Y las Sagradas Escrituras tienen el propósito también de conducirme a vivir una vida que le agrade a Él y hacerme enteramente preparado en toda buena obra. Que voy a encontrar la guía de su Espíritu a través de su santa palabra. En segunda de Pedro capítulo 1, o segunda carta de Pedro capítulo 1, en el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos son dadas de su divina potencia. Escucha esta frase, lo que quiere decir, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice segunda de Pedro 1:3. Todo lo que necesito para obtener vida y para vivir una vida piadosa, todas ya nos han sido dadas. Y estas, amados, están en la palabra de Dios, exclusivamente en la palabra de Dios. Escuche, exclusivamente, no es la palabra y mi opinión o la suya, no es la palabra y nuestras tradiciones, o las de México, o las de California, o las de tal o cual lugar. La guía está exclusivamente en este santo libro. Eso es lo que cree el cristianismo. La guía está exclusivamente, está perfectamente, sin error, en las Sagradas Escrituras. Eso es un ejemplo a qué nos referimos con decir a la luz de las Sagradas Escrituras. Quiere decir que todo asunto que vivamos lo vamos a traer a la palabra de Dios para buscar su guía. Que Dios nos ha dado toda instrucción necesaria para creer en Él y para vivir conforme a su voluntad. Para tener una vida piadosa, dice este versículo. Y una vida piadosa, amados en Cristo Jesús, es una vida en amor. Según lo que dice el profeta, oh hombre, el Señor te ha declarado lo que pide Él de ti. Amar justicia, misericordia y ser humilde para humillarte delante de Él. Vivir una vida en amor, vivir una vida en justicia, vivir una vida en verdad, sin ocultar, vivir una vida en humildad. Oh hombre, el Señor te ha declarado lo que pida Él de ti. Amar justicia, misericordia y humillarte para andar delante de tu Dios. Esa es una vida piadosa. Amén, aleluya. Juan Wesley, un predicador cristiano de Inglaterra en el siglo XVIII, dijo una vez: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, en todas las formas que puedas, en todos los lugares que puedas, a todas las personas que puedas, durante todo el tiempo que puedas y tanto como puedas. Eso es una vida piadosa. Y amados en Cristo, la única forma de lograr eso, esa meta, es guiarnos, sujetarnos por la luz
de las Sagradas Escrituras. No por nuestras opiniones, no por nuestra inteligencia, no por nuestra inteligencia que por nada es contada, no, amados, por los estándares del mundo, no por lo que siento en medio de las circunstancias, sino por lo que Dios ya nos ha revelado a través de su palabra. Vayamos a nuestro versículo. Hay otros aspectos antes de ir a nuestro versículo, pero si el Señor nos permite, quisiéramos compartir este mensaje en estos días que vamos a estar aquí en estas regiones, y el día de mañana, si Dios nos presta vida, en Van Nuys, ampliaremos este primer punto que acabamos de mencionar. Vayamos hoy directamente a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, para escudriñar las frases y las palabras que encontramos en este segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Frases y palabras. Veamos hoy, si nos es posible con el tiempo, dos frases, porque quisiéramos tomar unos minutos, tal vez unos 15 minutos, a hacer algo práctico al respecto de cómo vivir a la luz de las Escrituras. Le he pedido autorización, siervo de Dios y pastor local, para que los últimos minutos pueda yo dejar este púlpito, pasar aquí a la plataforma y trabajar un poco en las Escrituras. Así es que vamos a comenzar a mirar este versículo y si el tiempo nos permite, hasta donde el tiempo nos permita, para poder tener unos 15 minutos o 20 minutos finalmente. Primero, amados en el Señor, estas dos frases que tenemos aquí, tenemos también la palabra profética más permanente. Segunda frase, a la cual hacéis bien de estar atentos. Primera frase, tenemos también la palabra profética más permanente. Escuche usted esta primera palabra, tenemos. ¿Sabe, hermano? Gracias a Dios por esa verdad. Tenemos. Gracias a Dios, tenemos significa está a nuestro alcance. Tenemos porque se nos ha dado. No la hicimos nosotros, no luchamos por ella nosotros. Aleluya. Tenemos. Esta verdad está en nuestra posesión. La tenemos. Ya la tengo. Está en mis manos. Está en manos de todo cristiano. Tenemos. Porque se nos ha dado, y se nos ha dado algo glorioso. Tenemos, es una verdad, amados en Cristo Jesús, que muchos hombres, la cristiandad en la historia no podía disfrutar de tener la palabra de Dios tan al alcance de su mano como hoy todos nosotros. Quiero decirle que incluso los profetas del Antiguo Testamento no tenían toda la revelación completa. Lo que usted y yo tenemos hoy aquí es la revelación completa del Señor Jesús para creer en Él y para vivir como Él manda, Aleluya. esperando su venida. Hoy esta generación, después de que se cerró el canon, después de que la Escritura se escribió, puede decir, tenemos la eterna, la perfecta, la suficiente, la hermosa, la deleitable palabra de Dios. Amén. Tenemos. Aleluya. Y sin embargo, muchos son los cristianos que parecen o viven como si no la tuvieran. Tenemos tradiciones, tenemos vicios que se nos han ido haciendo, tenemos acciones carnales, tenemos conflictos, tenemos. Pero el apóstol Pedro
guiado del Espíritu Santo, dice, tenemos ¿qué? Si usted le pregunta al versículo, ¿qué tenemos? El mismo versículo nos va a responder que hay algo que como hijos de Dios tenemos. Tenemos, dice, la palabra profética. Amén. Ahora, ¿y qué es la palabra profética? Amados, esta palabra nos fue dada a través de los profetas. ¿A qué se refiere la palabra profética? Es aquella que dice el versículo 21, si usted observa el mismo capítulo, pero en el versículo 21, ¿a qué se refiere con la palabra profética? Se refiere a aquella palabra que no fue, escuche, no fue traída por voluntad humana. Se refiere a aquella palabra que no fue traída por voluntad humana, sino aquella palabra en la cual los santos hombres de Dios hablaron. Sí. ¿Qué es profecía? ¿Qué es profetizar? Profecía, amados, es la comunicación del mensaje de Dios a los hombres. Si usted está anotando, anótelo. Profecía es el mensaje de Dios, la comunicación del mensaje de Dios a los hombres. Cuando en Corintios dice el que ora o profetiza, algunos tienen la noción de que profecía significa dos cosas: vaticinar el futuro y entrar en un trance extraño. Profetizar, algunos tienen esa idea, esa noción. Pero profecía o profetizar en la Biblia simplemente se refiere a la comunicación del mensaje, no de los hombres, pero a través de los hombres a los hombres. El mensaje de Dios comunicado a los hombres a través de hombres de Dios. Cuando en el Nuevo Testamento dice la que ora o profetiza, se refiere a la que está orando o la que está predicando, hablando, no de ella, sino que está comunicando un mensaje que está en la palabra de Dios. Amén. En este momento, lo que estamos haciendo a la luz de las Escrituras es comunicar, y esa es nuestra responsabilidad, no comunicar mi mensaje, sino comunicar el mensaje de Dios. Y si yo comunico el mensaje de Dios, entonces estoy usando la palabra de Dios y estoy entonces profetizando. No se refiere con estar anunciando el futuro. En el versículo 1 se refiere a esta palabra que no fue traída por voluntad humana, sino que fue traída por hombres de Dios que hablaron a través de la inspiración del Espíritu Santo. Lo que ellos hablaron, hermanos, era lo que recibían de Dios. Jehová ha dicho así. Esta era la voz de autoridad de los profetas. No era su palabra, sino era la palabra de Dios. Y ese sigue siendo, hermanos, profecía es la comunicación del mensaje de Dios a los hombres. Profetizar es comunicar el mensaje de Dios a los hombres. Y lo que dice, amados en el Señor Jesús, nuestro versículo, es que nosotros tenemos, dice el apóstol Pedro, ahora la palabra profética. ¿Y a qué se refiere? Bueno, según nuestro mismo contexto, se refiere a toda la revelación de Dios, a las sagradas escrituras que fueron inspiradas divinamente y útiles, no solo para salvación, sino también para sabiduría. Aleluya. Tenemos la palabra profética, pero el apóstol Pedro dice que como hijos de Dios,